Paz y bendición para todos los hermanos, pastores, líderes, ah, servidores, todos quienes nos juntamos cada viernes por este medio. Esta es una manera de juntarnos cada viernes y compartir una reflexión de la palabra de Dios, algo que nos edifique, algo que nos sirva para ejercer cada vez con mayor excelencia el ministerio, ejercer como cada vez mejor para nuestro Dios el sacerdote como sacerdotes del Dios Altísimo. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes como cada viernes a esta breve reflexión, a este breve estudio, media hora más o menos, 35 minutos que dedicamos cada viernes a escudriñar las Escrituras y a aprender cosas que nos puedan servir para el desarrollo de nuestro ministerio pastoral. Hemos comenzado el viernes pasado con una reflexión acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Recordemos que en los capítulos 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo resucitado se le aparece al apóstol Juan allí en la isla de Patmos y le da toda una revelación. Esa revelación en nuestras Biblias en castellano se conoce como Apocalipsis. El nombre correcto sería revelación. Y esa revelación contiene no solamente hechos para el futuro, o sea, hechos escatológicos, sino hechos para el presente de las iglesias. Le dice, escribe a la iglesia de, y le da un mensaje para cada una de las iglesias del Asia Menor. Y realmente el mensaje a las iglesias es un mensaje que tiene vigencia hasta que sucedan los hechos escatológicos que comienzan con el sonar de la trompeta y con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a lo que se conoce como el arrebatamiento. Entonces, previo a ese hecho, está vigente el mensaje del Señor Jesucristo resucitado a las 7 iglesias. Es un mensaje para las iglesias de todos los tiempos. Y está separado en 7 iglesias como para abarcar todas. Abarcaba a todas las iglesias del Asia Menor, como para abarcar a todas las iglesias y determina un diagnóstico que el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, hace sobre cada una de ellas. Esas cartas que él le hace escribir al apóstol Juan tienen vigencia desde esa época hasta la segunda venida de Cristo. O sea que en este momento estamos en plena vigencia de esas cartas. ¿Cuál es el sentido de esas cartas? El sentido de esas cartas es que hagamos un autoexamen, un autoanálisis, un autoexamen de cada una de las iglesias para detectar si estas cosas descritas en las cartas están dentro de las iglesias, fundamentalmente o principalmente los pecados descritos en cada una de las cartas, porque estos pecados son los que el Señor Jesucristo encuentra en las iglesias. Entonces, hemos dicho que las cartas contienen 5 cosas. En primer lugar, las virtudes, y menciona de cada iglesia las virtudes que el Señor Jesucristo encontró en cada iglesia. Luego menciona los pecados que el Señor Jesucristo encontró en cada una de las iglesias. En tercer lugar, menciona las advertencias que el Señor Jesucristo hace a cada una de las iglesias. En cuarto lugar, las recomendaciones que recomienda Él que debe hacer cada una de las iglesias. Y en quinto lugar, las promesas para el que vence, el que vence, el vencedor, el que venciere. Entonces, es muy importante cada uno de estos aspectos. Los aspectos de las virtudes los comentamos el viernes pasado, en la enseñanza del viernes pasado. El aspecto de los pecados los va a analizar el pastor Enzo
mañana en la reunión que tenemos el primer sábado de cada mes con todos los pastores de las iglesias allí en Córdoba. Entonces el pastor Enzo va a analizar el tema de los pecados de las 7 iglesias allí en la reunión mensual con los pastores. Yo voy a hablar brevemente sobre las promesas. El último punto, las promesas que el Señor Jesucristo ha hecho a los que vencieren. Es muy importante que cada una de las cartas empieza diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Así empieza cada carta y termina cada carta con una promesa al que venciere. Entonces, lo que vamos a tratar hoy brevemente es la promesa para los vencedores, o sea, aquel que venciere. Y también, como cada uno de los puntos está referido iglesia por iglesia. La primera promesa o grupo de promesas, en este caso la primera promesa, es a la iglesia en Éfeso. A la iglesia en Éfeso. Tengan en cuenta que yo estoy tomando para este estudio la Biblia de las Américas. Me parece que la Biblia de las Américas, en relación con la Reina Valera, tiene la ventaja de que los tiempos verbales están mejor conjugados. O sea, en los tiempos verbales estoy hablando, tiempos. Están mejor lo que es presente, lo que es pasado, lo que es futuro. Está mejor traducido los tiempos verbales. Por eso, para este estudio tomé la Biblia de las Américas en lugar de la Reina Valera del 60, pero usted lo puede seguir con cualquiera de las dos versiones, que son las dos versiones que habitualmente utilizamos. La Reina Valera del 60, la que más usamos, y la Biblia de las Américas, por esto que yo les comento, de que habla de establece mejor los tiempos verbales, qué es pasado, qué es presente, qué es futuro. En el caso de las promesas para la iglesia de Éfeso, es al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Inmediatamente a ustedes, igual que a mí, nos lleva al árbol de la vida que aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis. Capítulo 3 del libro de Génesis, en los versículos del 22 al 24, dice, entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Es muy importante este análisis que estamos haciendo, porque el ser humano, una vez que hubo comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, pretendió constituirse en Dios. Eso fue la promesa de la serpiente, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Entonces, ser humano que siempre, durante toda la historia de la humanidad, ha querido ser su propio Dios, separándose, alejándose, estableciendo una distancia, dando la espalda al Dios Altísimo, al único y verdadero Dios. El ser humano, queriendo ser su propio Dios, si hubiera extendido su mano y tomado del árbol de la vida, hubiera sido un Dios, probablemente un Dios con minúscula, pero mírenlo, lo que hubiera sido el ser humano, habiendo comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, sabiendo el bien y el mal, y además teniendo vida eterna, habiendo extendido su mano y comido del árbol de la vida, hubiera sido un Dios. Por eso el único y verdadero Dios, el Dios de los cielos, el Dios eterno, toma medidas para que el ser humano no extienda su mano y tome del árbol de la vida y lo coma, y es que lo echa del huerto, en primer lugar. Segundo lugar, pone 2 querubines cuidando el árbol de la vida, y en tercer lugar, una espada encendida, removiéndose en todas las direcciones para que el ser humano
no pueda retornar al árbol de la vida. Es muy importante la palabra retornar, porque la idea del Evangelio siempre es retornar. Jesucristo predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo cual implica retorno, porque la palabra arrepentidos es la palabra teshuvá en hebreo, y teshuvá quiere decir cambiar de dirección, ir para allá y ahora retornar al Padre. Entonces eso es arrepentidos, es teshuvá, es retorno. Entonces, muy importante eso, porque desde Génesis hasta la gracia manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano no tuvo la posibilidad de retornar al árbol de la vida, de retornar a la vida. Por eso Jesucristo decía: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie retorna al Padre sino por mí. Es muy importante eso. Yo sé que ahora hay tendencias judaizantes que están enseñando que la salvación se alcanza por la obediencia a la Torá. Y realmente no se alcanza la salvación por obediencia a la Torá, a la ley, a la ley de Moisés, a las ordenanzas, a los estatutos, a los decretos y los mandamientos de Dios. No es así. La Torá, los mandamientos de Dios están para mostrarnos que estamos lejos de Dios. Porque si no hubiera una ley, yo no conocería que estoy infringiendo la ley. Entonces la Torá fue dada para que yo sepa que estoy quebrando la ley. Por lo tanto, me revela que soy pecador, me revela que le he dado la espalda a Dios y que estoy caminando en la dirección contraria de Dios. Entonces, para eso vino Jesucristo. Él dijo: ustedes escudriñan la Torá porque ustedes piensan que en ella tienen salvación, pero escudriñanla bien, porque ellas son la que da, la Torá, la ley de Dios es la que da testimonio de mí. Por Jesucristo retornamos al Padre, retornamos a la casa del Padre, retornamos y evidentemente eso es por gracia, no por obras de la ley, no por mérito, no por obras para que nadie se gloríe, solamente por fe, por fe. Por fe, por la gracia de Dios, se retorna al Padre, y obviamente en ese retorno al Padre se recibe el Espíritu del Padre, el Santo Espíritu del Padre, que tiene una función, que es dar su ley en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón, para que ahora sí, facultados por el mismo Espíritu de Dios, podamos vivir conforme a la Torá, conforme a las instrucciones de Dios, para que nuestra vida dé en el blanco. Eso tiene que quedar perfectamente claro, porque si no, no sabemos, predicamos un evangelio erróneo, no estamos predicando el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es este que yo les estoy comentando, sintetizado. Es necesario el retorno a la casa del Padre. Acá el árbol de la vida está resguardado, y se vuelve a mencionar la vida con nuestro Señor Jesucristo, que se constituye en el camino al árbol de la vida. El camino, la verdad y la vida. Él es el árbol de la vida. Ahora, se vuelve a mencionar el árbol de la vida justamente en la promesa a la iglesia en Éfeso. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nosotros pensamos que solamente con hacer una oración emocional, porque la palabra lo tocó, la semilla sembrada tocó el corazón, entonces pasó al frente, hizo una oración emocional y anota mi nombre en el libro de la vida, recibo a Cristo en mi corazón, pido perdón, etcétera, anota mi nombre en el libro de la vida y ya está, y ya tiene vida eterna, y la vida eterna justamente, y no se pierde la vida eterna porque es eterna. Entonces es una teología muy frágil, muy frágil, no verdadera, no ajustada a la palabra de Dios y frágil. Entonces, entendamos bien cómo es el tema del árbol de la vida. El árbol de la vida estuvo restringido para el ser humano hasta que vino la gracia. La gracia de Dios se manifestó a través del Hijo, a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. El que come de mi carne tiene vida. Entonces, ahí tenemos Jesucristo manifestándose como el árbol de la vida. El que viene a Cristo tiene vida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que el que viene a Cristo iba caminando
de espalda al Padre, de espalda a la vida, de espalda al árbol de la vida, cada vez más lejos, y Cristo le da la posibilidad de hacer una conversión, retornar al Padre. Eso es convertirse, retornar al Padre. Retornar al Padre. Y retornar al Padre significa por la gracia, no por obras de la Torá ni nada que se le parezca, sino por gracia, por medio de la fe, a través de Cristo retornamos al Padre, hacemos conversión, hacemos teshuvá, hacemos retorno al Padre y en realidad estamos retornando al árbol de la vida. Pero ojo, no puedo seguir viviendo como vivía antes. Debo cambiar mi estilo de vida porque he retornado al Padre y yo no puedo volver a la casa del Padre y vivir con mis leyes siendo mi propio Dios. Vuelvo a la casa del Padre para vivir ajustado a las instrucciones del Padre, ajustado a la Torá. Eso es conversión. Si no, ¿a qué nos convertimos? ¿Nos convertimos a qué? ¿A qué? ¿De dónde cambiamos de la dirección? Antes estábamos en dirección del pecado, ahora estamos en dirección de las instrucciones de Dios. Hemos retornado a la casa del Padre. Íbamos caminando hacia allá, ahora caminamos en la dirección de Dios. Dejamos de ser nuestros propios dioses y volvemos al único Dios vivo y verdadero, a Yahweh, nuestro Dios. Lo que hemos fallado es que nos hemos salido de la conversión. La conversión. Ya no estamos retornando. Ahora hacemos una oración en la mitad del camino y le decimos a la gente que haga esa oración a la mitad del camino y que siga caminando como venía, porque ahora el pecado abunda, pero sobreabunda la gracia. Miren, este evangelio liviano que se está predicando hoy no es el evangelio que predicaban nuestros padres hace 60 años atrás. No lo es, definitivamente. El otro día estuvo un pastor conmigo acá a la tarde en casa conversando y él me decía hay que retornar y se complicaba la vida con el retorno. ¿Retorno a dónde? Retornar a las raíces, retornar a la Torá, retornar a la palabra. Miren, hay que retornar a lo que era el Evangelio hace 60 años atrás, hace poquito, hace un rato. Porque en los últimos 30, 40 años el Evangelio se ha distorsionado y se ha dejado el Evangelio bíblico, el Evangelio que predicó nuestro Señor, y se ha ido a un Evangelio inventado para hacerlo aceptable, mercantilista, productivo, pero nos hemos salido del Evangelio de las Escrituras. Nos olvidamos que el Evangelio siempre es conversión. Y lo decimos a veces, se convirtió tal persona. ¿Qué quiere decir se convirtió? Si el lunes estuvo borracho, el martes le pegó a la mujer, el miércoles no fue a trabajar, el jueves maltrató a los hijos, el viernes maltrató al perro. ¿Cuál es la conversión? ¿Se dan cuenta? Se convirtió. No se convirtió nada. Hizo una oración el domingo porque se emocionó con el mensaje y nadie le enseñó que se tenía que convertir en serio, que tenía que retornar al Padre. Entonces, por eso analizar las promesas a las 7 iglesias del Apocalipsis es clave. ¿Por qué es clave? Es clave porque vamos a ver allí la necesidad de vencer. La necesidad de vencer. Hemos conocido al Señor y hemos retornado al Padre. Ahora, ese retorno, ¿qué implica? Implica andar en las buenas obras preparadas por Dios de antemano para que andemos en ellas. Perfecto. ¿Vencemos o no vencemos? Porque hay que vencer el pecado. Porque sin santidad ninguno verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario vencer el pecado. Entonces por eso Jesucristo hace un diagnóstico del pecado en las iglesias, les da las advertencias, las recomendaciones, todo eso, y después les hace promesas. Pero le hace promesas que son exclusivamente para el que vence. No son promesas para el que está ahí sentado en un banco. No son promesas para el que está levantando las manos y el lunes sigue viviendo igual. Son promesas para el que vence. Por eso dice, al vencedor, o al que venciere, yo estoy tomando los textos de la Biblia de las Américas. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y es muy interesante que sea un mensaje a las iglesias, plural,
en plural, una iglesia es plural, es un cuerpo, compuesta por todos los miembros, pero cuando hace la promesa, la hace individualmente. Muy interesante eso, no sé si ustedes lo habían notado, pero le habla a la iglesia y le habla del pecado de la iglesia, pero cuando hace la promesa, es como que está reconociendo que muchos no van a vencer, porque está diciendo al vencedor. No sé, la Reina Valera 60 es Biblia de las Américas también, la que tengo acá en el escritorio, pero con toda seguridad en la Reina Valera dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, lo mismo, ya sea en la Biblia de las Américas o la Reina Valera, está hablando en singular, al que venciere. Y ahí es un tema singular, es un tema personal. ¿Vas a seguir atrás de los pecados, cometiendo los pecados, admitiendo los pecados, o vas a vencer? Porque al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Volver a lo que perdió Adán, volver a lo que perdió la humanidad a través de Adán. A la iglesia de Esmirna, le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Miren qué interesante, otra vez, vencer. Lo que pasa es que este vencer de la iglesia de Esmirna es dar la vida, es dar la vida. Definitivamente es dar la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque te maten. Sé fiel aunque pierdas la vida. Sé fiel aunque te cueste la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Me parece interesante que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago, como el apóstol Pedro, miren qué le estoy diciendo, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Pedro, hablan de la corona. Hablan de la corona. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 4:8, no lo tengo transcripto, pero lo podría buscar acá en mi computadora, 2 Timoteo 4:8, ahí está hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Dice, en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ahí está hablando de corona de justicia. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona está referenciada por el apóstol Pablo acá en este texto que acabamos de leer. También está referenciada por Santiago. Santiago directamente habla de la corona de vida. Santiago capítulo 1, versículo 12, le va a hablar de la corona de vida. Dice el apóstol Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Se dan cuenta que la corona de vida es una corona especial, es una corona para el que vence, para el que vence. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y para verlo también en el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:4, vamos a ver, 1 Pedro 5:4, dice el apóstol Pedro, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿De qué manera recibiremos? Pues esto es una promesa para los pastores. Interesante que la gran cantidad de pastores que me están mirando en este momento. Es una promesa. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quiénes? 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 Bueno, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, o sea, los que cuidan la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, gobierno, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío. ¿Vieron que ahora se anda enseñando por todas las iglesias los principios del gobierno, el gobierno de la iglesia, el gobierno del reino, el gobierno de los hombres? ¿Dónde está en la Biblia eso? Dios me libre. Porque la verdad que en el versículo 3 dice, no como teniendo gobierno sobre los que están a vuestro cuidado. Es muy interesante, no como teniendo señoríos, gobierno, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si cumplimos esas condiciones como pastores, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy interesante. A la misma iglesia de Esmirna, el Señor Jesucristo le hace otra promesa. Le dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y ahí tenemos un lío. ¿Qué será la muerte segunda? No vamos a explicar teológicamente, nos da esta breve charla de cada viernes, donde nos gozamos, pero estoy buscando el Apocalipsis 26. A ver, en Apocalipsis 26 estoy buscando algo que tenga que ver con la muerte segunda. El tema de la muerte segunda es para estudiarlo más profundamente. Por lo menos 3 o 4 horas llevaría a estudiarlo, o más probablemente. Pero sepamos que hay una muerte segunda. Una muerte segunda. La promesa que le hace el Señor Jesucristo al que vence, y lo hace en singular también, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esperamos sinceramente, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y porque el que tiene al Hijo tiene la vida, ser parte de la primera resurrección. Cuando Él venga, cuando se vea la señal del Hijo del Hombre, cuando suene la trompeta, los que durmieron resucitarán primero, los que vivan serán transformados, a una recibirán al Señor en las nubes. Y esperamos estar todos nosotros, ustedes y yo, en esa primera resurrección. Ahora, miren la promesa. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es muy interesante ver el cumplimiento de la promesa que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. No a toda la iglesia. Acuérdense, a partir de ahora, en este estudio que estamos haciendo, las iglesias en conjunto no son salvas. Y esto es en contrasentido teológico, porque Jesús dice que vino a construir sobre esta piedra, le dijo a Pedro, bienaventurado eres Pedro, porque tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces habla de su iglesia, es plural. El apóstol Pablo, despidiéndose desde Mileto de los ancianos, de los pastores de Éfeso, les habla en el capítulo 20, la iglesia a la cual él ganó con su sangre, y está hablando en conjunto, Efesios capítulo 5, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Entonces van a ver siempre plural, pero parece ser que esa pluralidad que nos podría mantener mimetizados o en el anonimato dentro de la multitud, deja de ser anonimato porque Él mira el corazón de cada uno y sabe quién vence y quién no vence. Entonces es como que hay una zaranda en la iglesia y su verdadera iglesia son los que vencen. Hay una zaranda en la iglesia, hay un colador en la iglesia. Y vamos a ser zarandeados.
Él va a separar el trigo de la cizaña de la iglesia. Ustedes piensan que Jesús va a mandar a sus ángeles a separar el trigo y la cizaña del mundo, pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice en el reino, o sea, en la iglesia. Va a separar el trigo y la cizaña de adentro de la iglesia. Va a separar a los corderos, a las ovejas, a los cabritos, a los corderos, a los cabritos en la iglesia. Entonces, miren, estamos llegando a ese tiempo, al tiempo del fin, y estamos llegando al tiempo de que se cumpla esto. Si bien Él da la vida por la iglesia, el problema es quién es parte de la iglesia, porque va a haber una zaranda y van a quedar adentro aquellos que vencieren, los que vencieron el pecado. Y por eso dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, y está ahí el texto que hemos leído. El tiempo va transcurriendo muy rápido, pero espero que les esté resultando interesante lo que estamos hablando. Sería bueno recibir algunos comentarios, inclusive por el chat, que la Ada lo tiene abierto ahí, porque es muy interesante este nivel de profundidad en el conocimiento, porque si no vamos a estar engañados y vamos a engañar a las personas. Entonces le vamos a decir que si está congregándose todos los domingos, si viene a todas las reuniones, si está en la iglesia, es salvo. Y resulta que va a haber una zaranda, va a haber un colador adentro de la iglesia donde se va a separar el trigo y la cizaña que están creciendo juntos adentro de la iglesia. Es muy interesante eso. Entonces, en aquel día me diréis, Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre hacíamos muchos milagros, y yo les diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estamos hablando de gente de adentro de la iglesia, estamos hablando de la palabra que dice el Señor Jesucristo que les va a decir en aquel día. Entonces, es muy importante que como pastores podamos enseñarle a la gente que es necesario vencer. Es necesario vencer. Vencer, en cada caso es necesario vencer. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Miren la iglesia de Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, miren qué interesante la promesa para la iglesia de Pérgamo. Me encanta la promesa del Señor Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Está diciendo que el vencedor, y siempre el vencedor, y ahí está separando el trigo de la cizaña, separando los salvos de los que no son salvos, de adentro de la iglesia. Entonces está diciendo al vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. ¿Y qué hay en la piedrecita? Grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. El Señor Jesucristo nos va a cambiar el nombre. Así que no se preocupe por el nombre suyo, si es muy común, y hay muchas personas que se llaman de la misma manera porque el nombre va a ser cambiado y el Señor Jesucristo le va a dar un nombre nuevo. A la iglesia de Tiatira, es fuerte lo que le dice a la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia, le dice al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Se va haciendo luz, ¿no? Lo que estamos hablando. ¿Quién es el vencedor? Ahí se lo está aclarando. Si había alguna duda, ¿vieron? De todo lo que yo le venía explicando, porque algunos dirían, no, pero es las obras, la ley, qué sé yo, qué cosa. Bueno, si que les quedaba alguna duda hasta ahora, miren el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. No hay duda, no hay duda. Hemos sido salvos para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hemos sido salvos para vivir en santidad. Hemos sido salvos para apartarnos del pecado. El que peca no lo ha conocido. No lo ha conocido. Entonces dice al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Querés tener autoridad sobre las naciones? Y es lógico esto, ahora lo voy a explicar. Creo que ya es lo último que voy a explicar porque el tiempo transcurre. Yo pensé que iba a poder dar las 7 iglesias, pero bueno, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y esto es muy simple de explicar, es muy simple. A ver, si yo tengo que ser presidente de nuestro país, tengo que gobernar nuestro país. Si soy, acá está concentrado los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces,
si yo tengo que gobernar, ser el gobierno de un país, ¿qué voy a aplicar para gobernar? ¿Sobre qué base voy a gobernar? ¿Sobre qué normas voy a gobernar? Ya le estoy dando pauta, ¿no? Normas. Normas son leyes, decretos, ordenanzas, estatutos. Voy a tener la Constitución Nacional como la Carta Magna, voy a tener los códigos de fondo, voy a tener las leyes, voy a tener los decretos reglamentarios, voy a tener la jurisprudencia, voy a tener, etcétera. Si quieren, hasta los usos y costumbres. Eso es la pirámide jurídica de un país. Ahora, si eso es así en el reino de los hombres, ¿qué les parece que será en el reino de Dios? En el reino de los cielos. Acá está la ley. Acá está la Constitución Nacional. Acá está las leyes, está la Constitución, el Pentateuco es la Constitución del reino de los cielos, el Pentateuco. Después están todo el resto, los códigos de fondo, las leyes, los decretos, ordenanzas, estatutos, mandamientos, todo está acá. Ahora, por eso es lógico que al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, al que guarda la Torá del Padre, al que guarda la Torá de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir que guardo la Torá? Quiere decir que la conozco, por eso la puedo guardar. Si no la conozco, no la puedo guardar. Si yo no sé que en la autopista de Carlos Paz hasta Córdoba la velocidad máxima son 130 kilómetros por hora, si no lo sé, ¿cómo voy a ir a menos de 130 kilómetros por hora? Si no sé que la velocidad máxima es 130 kilómetros por hora, ¿entienden? ¿Cómo puedo guardar la Torá de Dios, o sea, las instrucciones de Dios, si no la conozco? Entonces ahí van entendiendo. Puedo hacer, dice lo que dice acá, el que guarda mis obras hasta el fin. Las tengo que conocer, tengo que estudiar la Constitución Nacional, o sea, la Torá, el Pentateuco, tengo que estudiar el resto de las leyes, tengo que estudiar lo que el apóstol Pablo dijo interpretando la Torá, lo que Jesús dijo interpretando la Torá, tengo que estudiar. ¿Por qué? Porque tengo que guardar las obras de Dios hasta el fin, y ese es el vencedor. El vencedor es el que guarda las obras de Dios hasta el fin. Y tiene sentido en cuanto al gobierno. Le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. ¿Cómo puedo tener autoridad sobre las naciones si no sé con qué ley tengo que juzgar? Viene, a ver, estamos en el milenio. Mire, imagínense usted en el milenio. Y viene la gente de una ciudad. Supóngase que yo en el milenio sea sacerdote acá de Cosquín. Y viene la gente de Cosquín en el milenio y me dicen, señor sacerdote, y no le digo el nombre mío porque va a estar escrito en una piedrecita, así que ni lo sé todavía. Interesante eso, ¿no? Ni lo sé. Pero me va a decir el nombre que está en la piedrecita. A ver, dice, señor sacerdote, NN, qué sé yo, el nombre que ustedes quieran. Mañana es no sé qué, de marzo, y creo que lunes y martes carnaval. Y es feriado. Así que lunes y martes feriado, no, señor sacerdote, que le tocó ser sacerdote acá en Cosquín. Y viene otro y pasan los meses y dice, a ver, mañana 25 de mayo. El otro viene y dice, el 9 de julio. El otro dice 17 de agosto, día de San Martín. El otro dice, ¿qué me salté por ahí? El 20 de junio, el día de la bandera. Viene otro y dice, que es el 8 de diciembre. Es feriado el 8 de diciembre, ¿no? 25 de diciembre es feriado, ¿no? 25 de diciembre también es feriado. Y nosotros decimos, sí, claro, todos esos son feriados. No hay que trabajar en el milenio de esos días porque son feriados. ¿Se dan cuenta? Que si no conocemos la Torá de Dios, ni siquiera sabemos los feriados en el reino de los cielos, los feriados del milenio. Yo les puedo demostrar con un texto que en el milenio se van a guardar los feriados. Se los puedo demostrar, está escrito ahí. De día de reposo en día de reposo, de año. Hay un texto que lo dice bien clarito, que lo voy a guardar para la próxima. Pero en el milenio se va a reinar con esta ley, con la Constitución, esta. Y los días feriados no van a ser los días feriados de tu país, del país del otro, lo de México, lo de Brasil, lo de Argentina, lo de Paraguay. Los feriados van a ser los feriados de Dios. Van a ser los feriados de Dios.
Y si vos no conocés la Torá, decís, no, vamos a reinar con Cristo 1000 años. ¿Reinar con Cristo? ¿Quién? ¿Quién va a reinar? Es como el juez que no conoce la ley. Es como el legislador que no conoce la ley. Es como el presidente que no conoce la ley de su país. Mete la pata vez tras vez, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso tiene sentido lo que le dice a la iglesia de Tiatira: al vencedor, al que guarda mis obras, mi palabra, mi Torá hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. No quieras tener autoridad. Yo a veces miro a la gente, digo, bueno, permítanme esta dureza. Miro a algunos pastores amigos míos y vieron que uno ya a esta edad ya tiene mucha imaginación. Entonces yo los miro y los escucho hablar y trato de imaginármelos reinando, rigiendo, teniendo autoridad sobre las naciones. Y lo trato de imaginar y digo, pobres naciones, porque ni siquiera esto sabe cuáles son los feriados de Dios. Ni los feriados, que lo más elemental, lo que está escrito en el almanaque, ni los feriados saben, cuanto más el resto de las cosas. El resto de las cosas. Yo a veces hago alguna prueba. Le digo, ¿alguien se puede casar con su tía según la ley de Dios? Y ahí quedan medio bollando. Le digo, ¿y se puede casar uno con su prima según la Torá de Dios? ¿Cuál es la langosta que se puede comer? ¿La que anda saltando por los árboles, bicho ese asqueroso? ¿O la langosta de mar, esa que es hermosa, que tiene la carne blanca? ¿Cuál es la que se puede comer? Con 2 preguntas, 3, 4, ya me doy cuenta que no leyeron nunca el Antiguo Testamento. Me doy cuenta que no leyeron nunca el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo van a reinar? Cuéntenme ustedes cómo van a reinar. ¿Con qué ley van a reinar? ¿Van a reinar con una ley que no conozcan? Por eso dice, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, es otra de las promesas a Tiatira, le daré el lucero de la mañana. Y hasta acá nomás vamos a llegar, porque el tiempo se nos fue, se nos transcurrió el tiempo. Así que, ¿les parece interesante el tema? Bueno, sigamos el viernes que viene. Mañana a la mañana vamos a ver si el pastor Enzo va inspirado. Está seguro que está ahí conectado, ¿no? Ya debe haber saludado y todo. Bueno, pastor Enzo, espero que mañana a la mañana vayas inspirado, porque mañana nos toca los pecados. Vamos a ver si de alguna manera podemos grabar. Si no, haré de interlocutor y lo trataremos el viernes de la semana próxima. Así que los bendigo en el nombre de Dios. Tengan paz y disfruten en familia la cena familiar del día de reposo esta noche.